En la sintonía del www.mindef.mil.gt, llegando hasta sus hogares, sus oficinas, en sus vehículos. Como siempre, un gusto poder acompañarles donde usted nos permita estar. Y por supuesto, bienvenidos a este segmento de psicología que, como sabe, cada lunes aquí en Sinergia Institucional Radio tenemos el segmento de psicología gracias a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional. Y me acompaña la licenciada Valesca Solares. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por darme este espacio donde podemos hablar acerca de nuestro bienestar emocional, que para todos nosotros es muy importante. Y pues la verdad que cada lunes tenemos temas distintos en donde verdaderamente vale la pena escucharlos y prestarle mucha atención, porque muchas veces solo lo escuchamos o lo vemos y no le prestamos atención, que probablemente es algo que nos conviene a todos nosotros, ¿verdad? Exacto, y al final son temas interesantes porque son situaciones que muchas veces hemos experimentado, hemos vivido y no sabemos cómo manejarlas. Exacto. Y a veces necesitamos pues la ayuda de un profesional para poder ir superando esas etapas o esas vivencias que nos ocurren, y al final pues siempre es importante tener una buena estabilidad emocional, tener una mente bastante sana, bastante limpia, y eso se logra gracias a la ayuda de profesionales como ustedes, los psicólogos, que pues están siempre al apoyo de la gente, y que al final se está fomentando también esa cultura de que la psicología o ir a terapia psicológica no es para gente loca, como decían algunos. Exacto. Sino que todos en realidad, así como vamos, no sé, algunos van a sus citas de control médica o de ortodoncia, de dentistas, pues también es importante cuidar nuestra salud mental. Y algo que yo noto hoy en día es que nuestras nuevas generaciones sí le dan prioridad a esta salud mental, o sea, sí ven como algo positivo, ¿verdad? En cambio, nosotros tal vez en nuestra época sí no lo vemos de esa manera. Entonces, ¿cuánto poderle aprender a estas nuevas generaciones también esa parte? Sí, estas generaciones pues tal vez lo están haciendo como algo más normal. Ya no es tan tabú, no hay tanto rechazo o tanta abstinencia de ir a una terapia psicológica, porque la gente y los jóvenes más que todo están entendiendo la importancia de esto. Así es, y pues son temas que verdaderamente nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque todos pasamos por ciertas situaciones en donde podemos encontrar una inestabilidad emocional, y cómo es de importante evaluarlo, porque tal vez nosotros decimos, ay, yo soy de esta manera, pero no me doy cuenta que mi actitud es la que conlleva todo esto, ¿verdad? Entonces es importante evaluar esa parte. O por ejemplo, yo me peleé con alguien o algo de nuestra vida cotidiana, y nos damos cuenta que con tan solo modificar ese pensamiento podemos salir. Así es, licenciada, y al final pues también nuestros sentimientos y cómo manejamos las emociones van a determinar cómo vamos a comportarnos ante ciertas situaciones o ciertos hechos que nos ocurren. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Es para todo público, pero siento que va también bastante enfocado a la juventud, sí, a la población joven del país. Hoy vamos a hablar acerca de las adicciones. Y para empezar con este tema, licenciada, ¿nos puede explicar qué son las adicciones? Ok, entonces, una adicción, cuando nosotros lo vemos, es ya cuando ya no tenemos un control de lo que nosotros estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, estoy consumiendo tabaco, entonces eso ya se genera una adicción porque yo lo hago constantemente y dejo de tener ese control. Entonces, si yo dejo de tener el control, podemos decir que se vuelve un trastorno mental crónico, ¿sí? Porque yo ya no puedo tener ese control de eso que yo estoy consumiendo. Y pues en ocasiones puede hacer que yo pueda tener esta adicción y pueda tener ciertos periodos en donde yo alterne este consumo, en ocasiones sea más, en ocasiones sea menos, ¿verdad? Y ya pues es de una forma totalmente descontrolada. Y claro está que dentro de esta adicción podemos tener algunos periodos de abstinencia, que es donde yo dejo de consumir, pero también en estos periodos la mayoría de personas que tienen adicciones no lo llevan muy bien, porque si nos ponemos a pensar, esta abstinencia me puede generar otro tipo de emoción, como por ejemplo la ansiedad,
¿verdad? La ansiedad de querer consumir, de estar nervioso, de yo ya quiero llegar, ¿verdad? A ese momento de querer consumir. Entonces nos damos cuenta que esto lo puede generar esa misma adicción. Una pregunta, licenciada. ¿La adicción puede ser únicamente al consumo de algún, por ejemplo, alguna bebida alcohólica o algún tipo de cigarrillo? ¿O puede haber algún tipo de adicción a alguna otra cosa que no sea necesariamente algo que se ingiera a través de, o que lo absorba nuestro cuerpo, por ejemplo? Claro, no, definitivamente no, ¿verdad? O sea, una adicción va a ser todo eso que yo realizo de una forma excesiva, ¿verdad? Por ejemplo, algo importante es que de mencionar, tal vez no lo ven como adicción porque científicamente no lo han aprobado, pero por ejemplo, el celular, ¿verdad? Es algo que yo puedo generar una adicción a través de esto. ¿Por qué? Porque el consumo tal vez aquí no es de ingerir algo, pero sí en consumo de tiempo, ¿verdad? Me consume demasiado tiempo estar en redes sociales, por ejemplo, que ya no priorizo otras cosas que son mi responsabilidad o cosas que yo debería de estar haciendo en ese momento mientras estoy en redes sociales, ¿verdad? Por supuesto. Y así sucesivamente con varias cosas. Exacto. Bueno, para ir entendiendo este tema de las adicciones y comprender cómo es que funciona y por qué nos causa tanto placer, porque al final, pues una adicción se convierte en eso, en estarle dando placer a nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Qué cambios genera o qué emociones genera en nuestro cerebro para que esto se vuelva una adicción? Ok, bueno, pues dentro de nuestro cuerpo pueden existir varios cambios, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos a una persona que está bajo efectos de alcohol, que tal vez es como la adicción más como más común, podríamos decir, o más normal que podemos evaluar dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo es una persona con alcohol? Puede hacer que camine tambaleándose, ¿verdad? Puede hacer que su lenguaje no sea el correcto, ¿verdad? Puede hacer que diga cosas incoherentes, ¿sí? Entonces, a nivel comportamiento y a nivel actitud, vemos ese cambio, ¿verdad? Genera ese cambio. Pero algo que también no podemos ver es lo que genera a nivel cerebral, ¿sí? O sea, a nivel cerebral, esos circuitos que tiene nuestro cerebro, pues van cambiando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted ha escuchado que el cerebro, pues genera cierto tipo de hormonas, ¿verdad? Entonces, existe una hormona, ¿verdad?, que se llama dopamina, que esta hormona es la que nos genera la felicidad, el amor. Por ejemplo, cuando yo estoy con mi pareja y tengo ese deseo de abrazarla, ¿verdad? O de abrazarlo, pues entonces ahí estoy creando esta dopamina, ¿sí? Mi cerebro está creando esto. Entonces, cuando se genera esta dopamina, pues va a comunicarse entre neuronas dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y, por ejemplo, nuestras neuronas llegan a todo el cuerpo y le dicen, ay, cuando tengas ganas de estar feliz, entonces puedes saltar, ¿verdad? O cuando tienes ganas de estar feliz, entonces sonríes. Pero entonces ahí se está creando esa hormona y es la que el cerebro encargado de poder decirle a nuestro cuerpo que realice estos cambios dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos una adicción, esta comunicación que existe entre neurona y otra neurona, pues se va dañando, ¿sí? Ya no se comunican de la misma manera, es como que se fueran apagando. Y aquí vemos un cerebro, ¿verdad?, donde probablemente se ve la intensidad del color diferente, pero es por eso, ¿verdad?, porque nuestra comunicación no es tan fluida. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el cerebro en adicción, pues se reduce significativamente estos cambios, esta comunicación neuronal que tiene entre una y otra. Entonces, estas sustancias van a ser totalmente las responsables de modificar tanto a nivel cognitivo, ¿verdad?, como a nivel emocional, como a nivel motivacional, ¿sí?, y conductual, porque, por ejemplo, imaginemos a una persona bajo efectos de alcohol, puede hacer que su actitud cambie totalmente, ¿verdad? No sé cómo ha notado usted que es una persona bajo efectos de alcohol. Sí, totalmente cambian a cuando están sobrios. Exacto. Sin embargo, no todos cambian de la misma manera. Por ejemplo, hay unos que se ponen más agresivos, hay otros que todo les da felicidad, todo es alegría. Sí. Pero al final son cambios porque las personas en su estado sobrio
no se comportan de esa manera. Exacto, como por ejemplo, he visto que probablemente tal vez una persona que es muy calladita, que es introvertida, probablemente ya en la fiesta bajo efectos de alcohol es totalmente lo contrario, o sea, Sí, es exacto. extrovertida, baila, canta, ¿verdad? Entonces Sí. habla mucho, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de esos cambios que existen dentro de nuestro comportamiento en toda la palabra, ¿verdad? Se podría decir entonces, licenciada, que esa sobreestimulación de la hormona de dopamina pues es perjudicial porque va perdiendo como esa función normal que tiene de comunicarse con las neuronas, y entre más adicto es alguien a algo y sobreestimula esta hormona, pues prácticamente va perdiendo su funcionamiento normal. Así es. Sobre todo la comunicación no va a ser la misma, ¿sí? Porque se van apagando dentro de nuestro sistema. Y es algo bastante interesante porque es algo que uno no ve, o sea, uno no sabe Exacto, que eso está no. pasando. Uh-huh. Y a la larga es algo perjudicial. Licenciada, las adicciones, por lo que uno observa, por ejemplo, con el alcoholismo o con las drogas, Sí. es que las adicciones conllevan un patrón, ¿es correcto? Exacto, entonces este patrón va a ser de funcionamiento totalmente desadaptativo para todos nosotros, ¿sí? Entonces no podemos notar que existe cierto deterioro, cierto malestar significativo cuando nosotros consumimos alguna sustancia que no nos va a hacer bien. ¿Y cómo podemos evaluar nosotros si verdaderamente es un problema, ya es una adicción? Ok, si yo tengo por lo menos 12 meses de estar consumiendo de una forma constante esta sustancia, significa que va a ser entonces una adicción. O sea, si yo tengo un año entero, ¿verdad?, de estar consumiendo, en este caso, como el ejemplo que poníamos, el alcohol, significa que puede ser una adicción, ¿sí? Antes de esos 12 meses, digamos, de consumo de alguna sustancia, todavía se puede controlar y no está Exacto. clasificado en una adicción. Así es, aún puedo tener el dominio de poder decidir que de no crear una dependencia en mi cuerpo, ¿verdad? Porque si yo creo la dependencia, entonces va a ser más difícil de poder dejar este consumo. Por supuesto, bastante interesante. Bueno, el consumo obviamente de estas sustancias traen algunos efectos en nuestro cuerpo. ¿Podemos platicar un poquito de eso? Claro, entonces este consumo se puede dar de forma repetida, ¿verdad? Y pueden aparecer ciertos componentes que van a ser difíciles para una persona con adicción. El primero va a ser esa tolerancia a la sustancia, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona que no consume nada y a mí me invitan, ¿verdad?, a alguna fiesta y me dicen, mira, que vamos, pero yo estoy insegura de ir, ¿verdad? Entonces yo digo, no, bueno, está bien, voy a ir, ¿verdad? Entonces ya estando en la fiesta me dicen, mira, pero tómate una. Como dicen por ahí, una no es ninguna, ¿verdad? Una no es ninguna. Entonces, tómate una. Yo accedo a tomarme una. Y en la siguiente fiesta que yo voy, ¿verdad? Yo digo, ok, la última vez una no me hizo nada, ¿verdad? Entonces me voy a tomar 2 o 3. Y en la siguiente, pues voy aumentando esa dosis que yo estoy teniendo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Haciendo que mi cuerpo tolere esa sustancia que yo estoy ingiriendo, que yo estoy metiéndole, ¿sí? Entonces, para mi cuerpo, pues va a ser tal vez no tan normal, pero no va a ser algo distinto, ¿verdad? Porque ya lo probamos antes, ¿sí? Entonces, yo estoy tolerando esa sustancia que yo estoy teniendo, ¿sí? Y también puede existir este síndrome de abstinencia, que va a ser entonces cuando yo verdaderamente me doy cuenta que estoy teniendo un problema, entonces yo decido mejor interrumpir ese consumo. Pero en ocasiones suele ser muy difícil este síndrome de abstinencia porque lo que hace en mí es que me puede provocar emociones como lo que decíamos de la ansiedad, ¿verdad? Entonces ese deseo incontrolable de querer consumir, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, el alcohol es tal vez uno de los más difíciles o que uno crea más dependencia dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque es de muy fácil acceso. O sea, yo voy a la tienda, encuentro.
¿verdad? Sí, en el supermercado hay también. Exacto, hay también. O, por ejemplo, vamos en las calles y vemos carteles, ¿verdad? De que te hacen querer consumir. Entonces, ¿cómo también esta presión te puede a ti involucrar a querer consumir más y más, ¿verdad? Entonces, eso también entra mucho en detalle. Algo que me llama la atención, licenciada, en la tolerancia a las sustancias es que, como decía, uno empieza con una y no pasó nada, no sentí nada, otra, y cada vez hace que aumentemos la dosis, y cuando sentimos, por ejemplo, en el caso de las cervezas, ya las personas no se toman una, sino 10, 12. Exacto. Y así van aumentando y al final es lo que crea esa dependencia a esa sustancia, porque Así el cuerpo pues se va acostumbrando a esas dosis altas de lo que sea que le estén metiendo, porque no puede ser solo cerveza, sino pueden ser drogas, puede ser tabaco, puede ser cualquier otra sustancia, o incluso no sustancias, sino en este caso contenido. Hay incluso adicciones a la pornografía, hay tantas adicciones que no son necesariamente ingeridas en nuestro cuerpo, sino que muchas veces son adicciones que se estimulan a través de la vista, a través del oído, y en fin, también nos causan ciertos daños en el cuerpo. Claro, y probablemente decimos, ay, ok, tengo solo una adicción a la pornografía, o sea, no le estoy haciendo nada a nadie, o sea, no le estoy causando un daño, pero si nos ponemos a pensar, o sea, si yo aumento esa pornografía, ¿verdad?, esa adicción a esto, ¿qué puedo provocar? ¿Sí? Exacto. O sea, ok, me puede llevar tal vez a alguna agresión sexual, ¿verdad? Entonces, eso también, verificar a qué me puede llevar esas consecuencias que yo puedo tener a través de esto. Por supuesto. Bueno, hay algunos síntomas de los que podamos hablar causados a través de las adicciones. Supongo que no es, o sea, hay algo como... Hay varias sustancias y todas traen sus propios síntomas, por supuesto, según lo que uno ingiera o lo que uno consuma, pero me imagino que ha de haber alguna base o que nos hace caer en cuenta de, bueno, esto es una adicción, porque para eso nos sirven los síntomas, para determinar si lo que tenemos es una adicción o es algo que todavía podemos controlar. Así es, ok, entonces yo puedo verificar, ¿verdad?, que cuando estoy teniendo este consumo de esta adicción, puedo evaluar un cambio de personalidad, como lo que decíamos. Puede hacer que la persona se vuelva más agresiva, ¿verdad? Puede hacer que se vuelva más impulsiva, ¿sí? Entonces hay que verificar ese cambio de personalidad. Pero también existe un cambio de actitud, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y tal vez... No sé si en ocasiones ha notado que cuando una persona tal vez está pasando por alguna decepción, le fue infiel su pareja o algo así, ¿qué es lo primero que piensa? Sí, en alguna adicción. Ajá, como en ir con los amigos y mira, acompáñame porque estoy triste, ¿verdad? Entonces, ok, vamos y pensamos en esto. ¿Será que es algo normal y saludable pensar en esta solución? No, ni es solución, porque tampoco soluciona el problema. Ni es solución, porque igual al final, después de tomar, sigo pensando en lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto no es sano y hay que verificar esa parte también. Si cuando yo estoy teniendo una emoción, yo no la estoy manejando, controlando de la mejor manera, ¿sí? Y aquí entra en detalle esa inteligencia emocional, ¿verdad? Porque esa inteligencia emocional me hace evaluar si cuando yo estoy triste, ok, ¿qué me hace hacer la tristeza a mí? Cuando yo estoy enojada, ¿qué me hace hacer el enojo? Lanzar objetos, gritar, hablar mal, ¿sí? Entonces, ok, si no hay un buen manejo de estas emociones, puede hacer que me hagan caer en estas adicciones, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta también que en ocasiones la persona que está teniendo una adicción es porque probablemente está teniendo una herida no sanada, ¿sí? Una herida emocional que no está bien, que no está funcionando de la mejor manera. Hay algo que le está llevando a ese comportamiento. Así es, entonces hay que verificar qué es y no quedarme solo con esta adicción, ¿verdad? Porque puede ser que la adicción
me lleve a tener hasta pensamientos suicidas, ¿verdad? Exacto. Entonces hay que evaluar esa parte. Probablemente también uno de los síntomas es que yo esté totalmente irritado, ¿verdad? Por ejemplo, imaginemos que el día de ayer nosotros estuvimos emparrandados, ¿verdad? Y fuimos de fiesta. Y hoy, ¿cómo podríamos llegar al trabajo? Sí, de seguro no con el mejor humor. Exacto, y no queremos que nadie nos hable, Exacto. ¿verdad? ¿Y qué tal si el que me habla es mi jefe? Ay, no, qué feo, ¿verdad? Entonces, me puede llevar también a tener otro tipo de trastornos, porque las adicciones es uno de ellos, pero me puede llevar a la depresión, ¿sí? A perderle el placer, el gusto a las cosas que yo realizo, ¿sí? Entonces puede hacer que también a través de esto yo me sienta culpable, o por alguna acción en donde yo me siento culpable me haga tomar, ¿sí? O me haga caer en esta adicción. Puede hacer que sienta más ansiedad. Ya vimos que por este síndrome de abstinencia yo suelo estar muy nervioso, ansioso, ¿verdad? Del consumo. Y claro está que puedo tener un incumplimiento total de las responsabilidades que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, ya no voy a cumplir con mis responsabilidades a nivel familiar, ya no llevar ese sustento, ¿verdad? Porque ya solo me preocupo en mi consumo y no en el bienestar de mi familia. Puede hacer que también tenga incumplimiento en mis responsabilidades en el trabajo, ¿verdad? Porque a través de este consumo yo estoy generando más problema, ¿verdad? Por no cumplir con mis responsabilidades y demás. Y así sucesivamente, incluso hasta a nivel social, ¿verdad? Porque puede hacer que durante que yo estaba bajo efectos de alcohol, tuve algún problema con algún amigo y eso me hizo pelearme, ¿verdad? Entonces, vemos y notamos que pueden incumplir totalmente con sus responsabilidades. Sin duda siempre es importante poder identificar estos síntomas, y no solo en nosotros, sino también a veces en familiares o amigos, para pues de alguna manera poder brindarles cierto apoyo, porque siempre las adicciones son muy destructivas, considero yo. Hacen a la persona, la cambian totalmente, y no para bien, sino siempre va a ser para mal. Uno a veces ve casos de gente que está en la adicción del alcoholismo o de alguna droga, y cómo hasta su cuerpo se va deteriorando físicamente, su comportamiento, y el último síntoma que decía, la incapacidad de cumplir responsabilidades. Claro. Dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de cumplir con su familia, por ejemplo, y al final pues son muchos casos los que terminan como indigentes en la calle, porque hasta las familias los sacan de la casa, o ellos se van porque no se adaptan y no pueden convivir más en su casa, por ejemplo. Exacto. Entonces al final esos casos nunca terminan bien, y siempre es importante poder determinar o identificar esos síntomas, porque muchas veces pues puede ser a tiempo y se le puede apoyar a esa persona. Y yo creo que algo que usted mencionaba al inicio es de cómo puede estar afectando hoy en día en chicos tan jóvenes, ¿verdad? Cómo podemos ver esos casos, ¿verdad? Donde tan chiquititos están aumentando su consumo en alcohol, y no se digan drogas, ¿verdad? Entonces es necesario como padres de familia, o literal como sociedad también, ¿verdad? Llevar esta información también a los otros, ¿verdad? No solo quedárnoslo, sino también ser un agente de cambio para otros. Por supuesto, y el problema con los jóvenes es que son muy influenciables y muchas veces no aguantan la presión social. Si su círculo de amigos lo hace, ellos por encajar también lo hacen, y no se ponen a pensar en esas consecuencias que más adelante, porque en el momento de seguro no les va a pasar nada. Exacto. Más que un día tal vez de goma o de cruda, y que un par de síntomas que se sienten mal y ya, pero el problema es no controlar esa adicción y que pase el tiempo. Como decíamos, ya pasa un año y uno no lo puede controlar, se vuelve adicción, y las consecuencias pueden ser peores. Y que realmente verificar esto que usted menciona como la presión de grupo, esto suele ser algo muy fuerte, ¿verdad? Porque te pueden decir comentarios como qué débil sos, ¿verdad? Como, exacto,
por ejemplo, en ocasiones me dicen, ya adultos, ¿verdad? Te gobierna tu mujer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que nosotros escuchamos y que verdaderamente no nos hacen bien, o sea, nos hacen caer. Y cómo es de fuerte, porque entonces mi dominio propio, mi control de estímulos no está bien, ¿verdad? Exacto. Aunque yo no quiera, termino haciéndolo. Sí, y es muy típico, sí, a veces a los adultos les cuesta establecer esos límites y ese dominio propio, no digamos en jóvenes o adolescentes, pues que necesitan un poco Tan más de... manipulables, Exacto, ¿verdad? un poco más de voluntad y son tan manipulables. Exacto. Bueno, licenciada, hablemos ahora acerca de las causas. ¿Qué podemos platicar acerca de las causas de estas adicciones como el alcoholismo, por ejemplo? Ok, bueno, podríamos evaluar que ciertos factores genéticos te pueden decir que puede ser una causa, pero no significa que va a ser tu excusa perfecta, ¿verdad? Porque en ocasiones sí es que porque como mi papá o mi mamá tomaba, entonces yo también lo hago, ¿verdad? Ajá. No, entonces también encontremos que podemos cambiar, podemos ser ese cambio para nuestra familia, o sea, no esto genético te va a hacer caer, puede hacer que sí tenga cierto porcentaje de peso, pero no significa que tú te puedes volver adicto por esto, ¿verdad? Y la otra, que es creo que una de las más importantes, es cuando yo le encuentro un placer, un gusto a esta adicción. O sea, qué difícil es venir y dejar, por ejemplo, el tabaco, ¿sí? Que tal vez no lo vemos como tanto como una adicción, pero cuando yo le encuentro ese gusto, o sea, a mí me gusta fumar, ¿verdad? O cuando yo le encuentro un gusto al alcohol, es que a mí me gusta, el sabor es rico, ¿verdad? Entonces, qué difícil es también poderlo dejar cuando yo le encuentro un placer. Como la típica adicción al pan dulce. También. O a la Coca-Cola. O a la Coca-Cola, ¿verdad? exacto. Ajá. Que al final uno dice, no, pero eso no es ninguna droga, no tiene alcohol, pero al final también perjudica al pasar el tiempo, problemas en los riñones, problemas de sobrepeso. Exacto. Y al final uno cree que las adicciones son únicamente drogas o alcohol, por ejemplo. Yo no soy adicto, pero Ajá. no me doy cuenta de eso. O al café O al también, café. ¿verdad? Puede ser un buen punto. Entonces, todo lo que es en exceso, yo puedo contarlo como una adicción. Entonces, verifiquemos si yo le estoy encontrando un placer, ok, yo voy a establecer mejor un límite antes de, ¿verdad? Exacto, al final siempre es importante pues tener autocontrol en todo, porque uno muchas veces considera que porque algo no es, o porque, por ejemplo, el pan es algo inofensivo, pero igual si se consume en exceso, tiene sus consecuencias y tiene sus problemas que perjudican a la salud, y muchas veces por estos problemas de salud, por ejemplo, si alguien no está bien físicamente, pues no va a poder trabajar bien, va a tener ciertos problemas y va a llevar, quiera que no, algunas complicaciones que se pudo haber evitado si controlaba esa adicción. Exacto, o sea, si yo puedo comer panito dulce, o sea, eso no está mal, pero yo verifico entonces, ok, si ya es mucho y también me puede afectar a mi salud, entonces yo como por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Entonces yo puedo ir disminuyendo este consumo poco a poco, ¿verdad? También es importante mencionar cuando una persona ya es dependiente a una adicción, alguna sustancia, es necesario irlo dejando poco a poco, ¿verdad? Porque como nuestro cuerpo ya está tan acostumbrado a esta sustancia, que para él es muy normal recibirla, entonces es necesario disminuirla y no quitarla de un solo, sino ir quitándola poco a poco. Poco a poco, bastante interesante. Licenciada, ¿podemos evaluar algún modelo para alguna adicción? Sí, para poder dejar, digamos, ¿verdad? Este tipo de adicción podemos tener un modelo que nos puede ayudar. Y este modelo se llama transteórico, ¿sí? Entonces es como un caminito, ¿verdad? Entonces el primer paso para poder llegar es la precontemplación, que este es en donde no hay ninguna intención de cambiar. Entonces yo evalúo en los próximos 6 meses aproximadamente si es necesario saber si verdaderamente tengo un problema. Por ejemplo, en este paso es como, aunque te lo diga tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hijos, ¿verdad? Mira, tú tenés un problema.
¿Cómo vas a creer? Yo no tengo nada, no, o sea, no hay intención de querer cambiar, ¿verdad? Ese es nuestro primer paso. El segundo sería la contemplación, que esta contemplación va a ser esta intención de querer cambiar entonces a mediano plazo y lo vemos por lo menos en 6 meses. Entonces aquí sí ya nos damos cuenta que existe un problema, ¿sí? Ok, sí es cierto lo que me están diciendo, yo sí estoy teniendo algo que no está bien para mí, ¿verdad? El 3 sería esa preparación, que va a ser la intención de querer cambiar a corto plazo, y esto puede ser un intento totalmente serio de este abandono, por lo menos en 30 días, ¿sí? Entonces yo me preparo para no caer en esta adicción, ¿ok? ¿Qué necesito yo también para no caer en esto, verdad? El cuarto sería la acción, que es totalmente dejar de consumir por lo menos un día entero, ¿sí? Y menos de 6 meses. Entonces aquí, como dice la palabra, me pongo en marcha, o sea, me pongo en acción a poder realizar este plan de vida que yo ya tengo establecido para poder dejar de consumir. Y el 5 es el mantenimiento, que por lo menos yo voy a pasar medio año sin consumir nada, ¿sí? Entonces, valga la redundancia, yo me mantengo, ¿verdad? Yo me mantengo en esto. Pero hay una palabra clave dentro de este caminito, ¿sí? Que es la recaída, ¿verdad? Que es normal en el proceso, me imagino. Al final, pues el cuerpo está tan acostumbrado, que era lo que decía, quitárselo de un solo, pues puede traer también ciertos problemas, y entre esos está la recaída. Exacto. Sí puede ser como algo dentro de nuestro proceso, ¿verdad? De poder disminuir la adicción. Sin embargo, puede hacer que nos lleve muchísimo tiempo. Incluso más tiempo de cuando yo inicié este consumo. Pero así como puede ser mucho, así puede ser poco. O sea, pueden ser 10 años, 5 años, 5 meses, 2 meses, un día, ¿verdad? Así como yo puedo iniciar, puedo volver a recaer. Entonces es necesario evaluar esta parte. Puede ser parte del proceso, pero no significa que yo me vaya a quedar en recaída, ¿verdad? Porque entonces ahí nuestro objetivo no se cumplió, ¿sí? Entonces recaemos, ¿verdad? Y luego pues volvemos a iniciar en contemplación, porque yo ya tengo nuevamente la intención de querer cambiar. Luego sigue la acción, que es por lo menos dejar de consumir un día. Puede ser que en eso exista nuevamente una recaída, pero ya dijimos, va a ser el tiempo que yo decida, ¿sí? El objetivo principal es que yo siempre esté en mantenimiento. Constantemente verifique que yo verdaderamente tengo este objetivo, que yo quiero cumplirlo, que de qué forma yo puedo ir hacia él. Entonces, el objetivo es, valga la redundancia, mantenerme en mantenimiento. Y es que en ese tiempo hay un momento, me imagino, que el cuerpo pues se desacostumbra a recibir esa estimulación o esa sustancia, sí, y al final pues se vuelve normal no recibirla, y es donde ya logra la gente pues salir de esa adicción. Exacto, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué forma podemos hacerlo. Hay personas que se quedan en su recaída durante tal vez toda la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de difícil también? O sea, probablemente la adicción, como lo vemos como algo, ay, solo déjalo de hacer y ya, pero no profundizamos de verdad la dependencia que puede crear un ser humano, lo difícil que puede ser para él. Entonces, no lo normalicemos, más bien tratemos de apoyar a estas personas que están en esto, ¿verdad? Por supuesto, es que una cosa es decirlo y otra cosa es la persona que lo está viviendo, que lo logre, porque al final pues siento que también hay que tener bastante empatía con estas personas, ponerse muy en sus zapatos y pues de esa forma ayudarles, no solo criticarles, no solo regañarlos, sino poder ponernos en su lugar y ver de qué forma le podemos apoyar para que esta persona logre salir, porque nosotros que no estamos viviendo eso, exacto, va a ser un poco más difícil si lo vemos solo desde nuestro punto de vista. Exacto, sí.
Licenciada, algunos efectos que causen en nuestra salud estas adicciones, por ejemplo, del alcoholismo. Sabemos que es perjudicial, pero mucha gente, sin embargo, lo promueve y lo hace cada fin de semana, o hay gente que hasta entre semana no logra controlarlo y saben que es perjudicial para la salud, sin embargo, pues no tienen esa conciencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué efectos puede causar en nosotros esta adicción? Realmente las adicciones te puede cambiar totalmente tu organismo, tu vida en sí, pero no profundizamos en eso, ¿sí? Puede hacer que te den ciertas enfermedades hepáticas, ¿verdad? Ciertos problemas digestivos, en donde tenemos ya problemas con nuestro estómago, problemas cardíacos, ¿sí? Pueden haber ciertas complicaciones también con la diabetes, problemas también con la función sexual. Ya vimos que también altera totalmente nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces pueden haber complicaciones neurológicas y esto, claro está, que te puede llevar también a un cáncer. Entonces, evaluemos también la consecuencia con profundidad a qué me puede llevar también una adicción. Y es que debemos de ser conscientes también de los daños que nos pueden causar nuestras adicciones. Esto es tal vez un poco más específico al tema del alcoholismo, pero cada adicción trae sus consecuencias y es importante saberlas y conocerlas para nosotros, pues uno nunca quiere el mal para uno mismo, sino siempre obviamente quiere uno pues estar bien, sentirse bien, tener un bienestar general y a través de las adicciones pues definitivamente es un mal camino porque todas nos causan ciertos síntomas o enfermedades en nuestro cuerpo que al final pues nos traen varios problemas. Claro. Ahora hablemos, licenciada, acerca de las etapas del cambio. ¿Qué etapas conllevan estos cambios para salir de la adicción? Ok, de primero necesitamos aumentar esa conciencia de qué es lo que a mí me hace consumir, ¿sí? Verificábamos también esa parte donde yo veo cómo está mi inteligencia emocional, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo estoy evaluando esos sentimientos que estoy teniendo, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque ya vimos que una persona que tiene una adicción probablemente está teniendo una herida emocional que no está sanada. Entonces verifiquemos esa parte. También evalúo nuevamente mi ambiente, ¿sí? ¿Por qué mi ambiente? Porque puede ser que dentro de él yo esté teniendo problemas porque las personas que me rodean no están siendo de ayuda para mí, ¿sí? Yo no estoy diciendo aléjense de sus amigos, ¿verdad? O de sus amistades, no. Pero lo que estoy diciendo es que, ok, si a mí tal vez no me ayuda ir a un lugar con mis amigos porque yo sé que puedo caer en ese consumo, entonces evito totalmente. ¿Sí? Entonces evalúo esa parte. ¿Por qué razón? Porque aún no estoy teniendo ese control de impulsos que yo puedo dominar, ¿sí? Entonces si yo aún no lo domino, entonces no lo hago. Tengo un amigo ya grande que él me dice, mira, yo mejor prefiero no ir. Tengo tal vez, estoy en mi etapa de mantenimiento donde constantemente evalúo qué me hace ingerir, entonces no voy. Y aunque a mí mis amigos me inviten a una cerveza, yo no voy. O sea, yo prefiero no ir. Y él ya tiene aproximadamente 50, ¿verdad? Y tiene tal vez unos 18 años de no tomar. Pero entonces él evalúa ese contexto. ¿Qué me hace bien? Pero le ha ido también hacer conciencia a los amigos de, mira, mejor vamos a tomar un cafecito. Mejor hagamos algo más saludable, ¿verdad? Entonces, él también impulsa eso a sus amigos de querer no caer en este consumo. Entonces, también evaluamos esa emoción dramática que me hace a mí tener esta adicción, ¿verdad? Entonces, evalúo esa parte también. Evaluamos también ese autoliberamiento o liberación, que es el compromiso que yo tengo conmigo mismo. Porque yo puedo venir y decir, yo te prometo a mi pareja, ¿verdad? Yo te prometo que lo voy a dejar. O a mis hijos, yo te prometo que yo voy a dejar de tomar. Pero ahí no va a generar un cambio. Porque yo estoy comprometido con el otro, no conmigo mismo. O sea, yo estoy haciendo algo por alguien más. Así sea tu persona que más ames. Pero verdaderamente no lo haces por ti.
Entonces ese compromiso debe ser personal, debe ser para ti. Ya mencionamos esa liberación social que yo tengo de estas actividades en donde probablemente tengo que tomar una decisión y la decisión es no asistir, ¿verdad? Entonces también evalúo ese control de impulsos que yo estoy teniendo para poder disminuir este deseo de querer consumir, ¿sí? Y es que al final, si se dan cuenta, todo tiene que ser porque la persona que está en el problema tiene el deseo de cambiar. Exacto. Puede querer todo el mundo, sus papás, sus hermanos, sus hijos, su pareja, pero al final, si esa persona no desea hacer el cambio, va a ser prácticamente imposible porque no hay ese compromiso real de querer hacer esos cambios y de poder salir y empezar toda esa etapa que hablábamos anteriormente hasta llegar al mantenimiento y que se queden en esa etapa. Al final sí es un poco complicado porque pues aunque los demás quieran, si esa persona que está en ese problema pues no va a salir. Exacto. Tengo una conocida que tenía a su pareja y cuando ellos empezaron, ¿verdad? Iniciaron su relación, su pareja pues ingería mucho alcohol, consumía drogas, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, yo lo voy a hacer cambiar. Yo voy a hacer que él cambie, pobrecito. No, yo lo voy a hacer cambiar. Cuando ella estuvo con él, pasó totalmente lo contrario. Uh-huh. Él la metió a ella, ¿verdad? Sí, entonces ingerían alcohol, consumo de drogas y muchos problemas en agresión, violencia y demás, ¿verdad? Entonces luego pues ella a raíz de eso queda embarazada y después de ese embarazo él totalmente se deshace de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me puede llevar también el hecho de agarrar compromisos que no me pertenecen? Exacto. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres apoyarlo, ok, claro, dile de cómo puede ser de consecuencia para él, hazle notar esa parte, pero no va a cambiar por ti, tiene que cambiar por él mismo o por ella misma. Sí, correcto, y al final la importancia para salir de estas adicciones también de hacerlo acompañado de profesionales, porque muchas veces pues uno por sus propios medios es un poco más complicado. Exacto. Uno a veces no entiende por qué está haciendo o actuando uno de esa forma y lo que hablábamos, pueden ser heridas que no están sanadas. Exacto. Que posiblemente tampoco sean recientes, sino que vienen desde mucho tiempo atrás. Ajá. Y con la ayuda de profesionales pues nos van a ayudar a entender, a sanar esas heridas, a superar esas etapas y pues poco a poco ir saliendo de la adicción que tengamos, porque hablábamos que no es solamente alcoholismo o de drogas, sino pueden haber otras, pero siempre es importante porque muchas veces también las adicciones son generadas por vacíos emocionales. Así es. Entonces uno trata de llenar ese vacío que tiene, que porque faltó el papá o faltó la mamá, faltó un hermano, falta un hijo, y entonces uno trata de llenar ese vacío emocional con adicciones y a la larga ni llena el vacío y se hace pues daño a sí mismo. Así es, sí, y es por eso que es necesario evaluar si yo no necesito un proceso psicológico, porque ahí se evalúan pues esos pensamientos que tú estás teniendo que no te están siendo bien, que no están siendo de beneficio para ti, que están siendo perjudiciales, ¿verdad? Entonces el objetivo es cambiarlos totalmente a algo positivo y que sea saludable para ti, ¿verdad? Entonces, es por eso que todo el personal activo militar puede tener la oportunidad de realizar alguna sesión, ¿verdad? Conmigo, que soy la psicóloga de la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa. Para todo el personal militar activo puede comunicarse al número de teléfono de 4497-4235, 4497-4235 o bien al correo electrónico que es psicologia@gmail.com y con mucho gusto puedo brindarles información, ampliar este tema que acabamos de ver o bien si tienen la oportunidad
hacer una cita, ¿verdad? Esto puede ser de una forma virtual o de una forma presencial dentro de las instalaciones del ministerio, o también, no tiene ningún costo. O sea, esto es totalmente gratuito para todo el personal activo. Entonces, comuníquese con nosotros, verdaderamente va a ser un placer y podemos evaluar eso que no le está dejando y no le está dando esa paz emocional que todos necesitamos. Por supuesto, entonces ya lo sabes, si usted es personal militar activo, se puede comunicar al 44 97 42 35 para poder pues recibir de forma gratuita este apoyo de profesionales, y pues qué mejor que de la licenciada Valesca, quien siempre nos trae temas bastante interesantes aquí de Sinergia, y agradecemos también a la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario pues por prestarnos ahí a la licenciada todos los lunes. Y licenciada, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y con la audiencia de Sinergia Radio. Y los invitamos a seguir en sintonía de la programación de Sinergia Institucional Radio. Muchas gracias.